A la luz de la palabra, con Javier Ocando. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí su servidor Javier Ocando. Y hoy en este nuevo video, a la luz de la palabra, estaremos tocando un tema. Y es si el hablar en lengua es la evidencia de tener al Espíritu Santo. Pero entremos en materia de una vez. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay 3 ocasiones donde el hablar en lengua sucede cuando se recibe al Espíritu Santo. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice que cuando ellos estaban reunidos unánimes, ¿verdad? Ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero también vemos en el mismo libro que en el capítulo 10, versículos 44 al 46, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pero también nos lleva al capítulo 19, versículo 6, en donde nos relatan también un pasaje en que también habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí vemos que sin embargo estas 3 ocasiones son las únicas 3 veces en la Biblia donde el hablar en lengua es una evidencia del recibir al Espíritu Santo. A través del libro de los Hechos, miles de personas creen en Jesús y no se dice nada acerca de que hayan hablado en lenguas. Pero como a la luz de la palabra todo está bien claro, vamos a ver allí en el mismo capítulo 2, en el versículo 41, que dice así: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos en esta eventualidad lo que sucedió cuando Pedro predicó la palabra. Se convirtieron como 3,000. Pero la palabra no nos habla y nos dice que ellos aquí hablaron en lengua. Pero también en el capítulo 8 vemos esa eventualidad en el versículo del 5 al 25, en donde Felipe comienza a predicar el evangelio en Samaria y muchos vinieron a creer en el Señor Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Pero no hay evidencia de que ellos hablaron en lenguas para evidenciar que tenían el Espíritu Santo. Vemos también Felipe con el etíope, en donde Felipe le hablaba sobre el profeta Isaías y le explicó lo que él no entendía. Y cuando recibió esa palabra, dice aquí que él le dijo a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Y él le dijo: ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y él dice: creo. Y allí también fue bautizado. Y no hay evidencia que él haya hablado aquí en lengua. También vemos en el capítulo 16 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 31 al 34, en donde aquí también se narra una eventualidad en donde ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Aquí vemos claramente que se presenta esta eventualidad acá sobre un personaje. Y aquí ellos recibieron al Espíritu Santo. Y todos fueron bautizados, pero no hay esa eventualidad que ellos hubiesen hablado en lengua. Y que hablar en lengua es la única evidencia que la persona haya recibido al Espíritu Santo. De hecho, el Nuevo Testamento enseña lo opuesto. Se nos dice que cada creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo. Y aquí podemos verlo en Romanos capítulo 8, versículo 9, en donde la palabra del Señor dice, en Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero también tenemos Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, en donde también vemos esta eventualidad, porque todos, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que, ¿por qué era el hablar en lengua la evidencia del Espíritu Santo en esos tres pasajes del libro de los Hechos? Vemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos registra que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y capacitados por él para proclamar el Evangelio. Los apóstoles fueron habilitados para hablar en otros idiomas, que son lenguas, a fin de poder compartir la verdad con la gente en sus propios idiomas. Esta eventualidad que sucedió aquí en el día del Pentecostés no fue que es la evidencia cuando hablaron en lengua de haber tenido al Espíritu Santo, porque aquí los apóstoles no fueron bautizados, ni mucho menos hablando en lenguas para hacer la evidencia de tener al Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 21, podemos ver que en la noche de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesús, hablándoles a ellos, dice allí, en el final del versículo 21, que habiendo ellos recibido la palabra del Señor Jesús, el Señor Jesucristo sopló y recibieron al Espíritu Santo. No fue en el día del Pentecostés en donde los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, sino en la noche de la resurrección del día del Señor Jesús. En el día del Pentecostés, aquí podemos ver que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas que eran idiomas para poderle comunicar a las personas, a la multitud que estaba allí, sobre el mensaje de salvación que ellos traían para cada persona que estaba allí, que eran gentiles. Ellos mismos decían, ¿no son estos los galileos? Y les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Pero también vemos que el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, relata al apóstol Pedro siendo enviado a compartir el Evangelio con gente no judía. Pedro y los otros primeros cristianos, siendo judíos, debieron haber pasado un tiempo difícil aceptando a los gentiles, que estos no eran judíos, dentro de la iglesia. Para estos apóstoles fue difícil estar allí junto con ellos, pero hubo una eventualidad también con los gentiles para manifestarse de que ellos tenían al Espíritu Santo. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este mismo libro, capítulo 10, versículo 47, en Hechos capítulo 10,
versículo 47, donde vemos que entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí en estos pasajes bíblicos, que también lo vemos en el capítulo 11, versículo 17, vemos aquí en el versículo 44 al 47, que aquí se describe esto: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque ellos les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Aún así, los que venían con Pedro, los judíos, estaban atónitos, estaban perplejos, estaban asombrados que los gentiles comenzaron a hablar en idiomas y en lenguas, porque habían recibido al Espíritu Santo para poder también comunicarse con los apóstoles, y que entre sí se pudiera manifestar la palabra con poder, y que todo en el orden del Señor Jesucristo se pudiera entender. Aquí entonces podemos ver que aquí Pedro respondió como lo habíamos leído anteriormente: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí vemos que después un tiempo después, Pedro señala esta ocasión como prueba de que Dios realmente estaba salvando a los gentiles. Ustedes pueden buscar allí también en el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 7 al 11, esta eventualidad. Hermanos, en ninguna parte el hablar en lengua es presentado como algo que todos los cristianos deben esperar cuando reciben a Jesucristo como su Salvador, y por lo tanto son bautizados en el Espíritu Santo. De hecho, todas las conversiones relatadas en el Nuevo Testamento, solo dos registran el hablar en lengua en ese contexto. Las lenguas fueron un don milagroso que tuvo un propósito específico para un tiempo específico. No fueron ni nunca han sido la evidencia de la recepción del Espíritu Santo. Claramente vemos que el hablar en lenguas no es una evidencia de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vemos cuando en nosotros hay una evidencia, es cuando comenzamos a dar frutos de arrepentimiento, cuando hay un cambio en nosotros, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando de verdad importante en que fueron fundamental para el fundamento, valga la redundancia, de la iglesia apostólica, en donde ellos también comenzaron a dar frutos de arrepentimiento, que en ellos posaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que reposa en cada uno de nosotros da evidencia de que está en nosotros cuando comenzamos a dar frutos de arrepentimiento. El hablar en lengua no es una evidencia de tener al Espíritu Santo, porque el hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, y no todos hablan en lengua, como lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 12. Vemos allí los dones del Espíritu Santo y vemos que el hablar en lengua es un don, y que no todos poseemos el don de hablar en lenguas. Este video lo realizamos, mis queridos hermanos, aquí en el Ministerio Internacional Jóvenes para Cristo, para que nosotros estemos claros y que la evidencia de que nosotros tenemos al Espíritu Santo es cuando nosotros comenzamos a dar
frutos de arrepentimiento. Cuando en nosotros se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, allí está la evidencia que cada cristiano tiene al Espíritu Santo y que fue sellado por el Espíritu Santo. Mi hermano, yo espero que este video sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y puedan compartirlo también con otras personas para que sea de edificación y también sea alimentado cada uno por la palabra, porque aquí a la luz de la palabra todo es por medio de ella. Mi hermano, que la paz del Señor, el amor del Señor sobreabunde en el corazón de cada uno de ustedes. Como siempre lo digo, Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga.